Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? El sábado tienen el parcial, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿A qué hora es? ¿A las 9, a las 10? Todavía el horario no está. Ah, no lo tienen todavía. Bueno, No, no. se lo harán saber en el curso de la semana. Bueno, muy bien. Yo tengo, lo de hoy va a ser una clase corta porque me queda un solo tema, que es el derecho de casarse. Yo con esto completo lo que normalmente doy el programa en esta segunda parte. Eh, Obviamente que el derecho de casarse a los efectos de que tenga una, digamos, una validez legal, debe ser necesaria una regulación estatal, ¿verdad? El Estado debe habilitar alguna forma legal de llevar adelante el matrimonio a los efectos de reconocerle efectos civiles. El matrimonio es una institución de una larguísima historia en la Argentina. Tuvo una primera regulación en el Código Civil, en la vieja ley de matrimonio civil, la ley 2393 del año 1888. Y esta institución del matrimonio fue teniendo modificaciones sustanciales a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos también como otro hito muy importante en ese devenir histórico del matrimonio en la Argentina, la ley que habilitó, permitió la disolución del vínculo. Ustedes piensen que antes de la ley 23.515, el vínculo era absolutamente indisoluble, de manera que nadie podía romper ese vínculo, disolver el vínculo y volver a contraer un nuevo vínculo. Tuvieron que pasar muchos años en la Argentina para que se dictara la ley que habilitó casarse nuevamente. Yo les voy a hacer referencia, como hago siempre cuando trato este tema, a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue el precedente inmediato anterior a la ley 23.515. Y el otro hito muy importante de los últimos años es el de el matrimonio de las personas del mismo sexo. Es decir, la institución del matrimonio fue, desde el punto de vista legal, incorporando en sus normas las cuestiones que se iban dando en el seno de la sociedad, que se iba transformando, iba teniendo cambios muy importantes y que naturalmente las normas jurídicas deben reconocer en su texto las transformaciones que se van dando en el seno de la sociedad, ¿verdad? Eh, el derecho de casarse, la Constitución no lo menciona expresamente, salvo en el artículo 20, que hace referencia al derecho de los extranjeros, pero al tener una igualdad de estatus, tanto los extranjeros como los nacionales, se entiende que es abarcativa para todos, incluso en el artículo 33 de la Constitución. ¿Cuál es el sujeto activo del derecho de casarse? Las personas físicas. Y el sujeto pasivo, ¿quién no debe obstruir el derecho, el ejercicio del derecho de casarse? El Estado y obviamente las demás personas, ¿no? El matrimonio es un acuerdo de voluntades, la naturaleza jurídica es un contrato con normas de orden público, es decir, por ejemplo, lo que tiene que ver con la disolución, con la disolución de la sociedad conyugal, es decir, contrato de un acuerdo de voluntades con normas de orden público. Yo les decía que uno de los elementos fundamentales en este devenir de la institución matrimonio en la Argentina fue la posibilidad de la disolución del vínculo. Recuerden ustedes que el artículo 64 de la ley 2393 establecía que el vínculo matrimonial era indisoluble, ¿no? Hasta que salió
este fallo, Sejean con Sejean, S-E-J-E-A-N, Sejean con Sejean, digo esto por si quieren consultarlo por allí, porque indudablemente alguna de las preguntas del examen muy probablemente tengan que ver con algunas de las cuestiones tratadas en este fallo. Entonces, hasta este caso de la sentencia de la Corte, el matrimonio era indisoluble, pero tengan en cuenta que el fallo hace referencia a una situación individual de las personas que concurren en la justicia, es decir, dejó de ser indisoluble y recuperar una aptitud nupcial tanto uno como otro del matrimonio Sejean. Después, con posterioridad, vino la ley que habilitó para todos aquellos que quisieran hacerlo la indisolubilidad del matrimonio. Ahora hay algunos argumentos, yo ahora voy a dar lectura. Disculpe, ¿de qué año es el fallo? Ya te digo. Del 27 de noviembre de 1986. Sejean Juan B. con Sachs, Z-A-K-S, Sachs de Sejean, Ana M., sobre inconstitucionalidad del artículo 64 de la ley 2393. Es decir, este matrimonio planteó que el artículo 64 era inconstitucional. ¿Por qué? Porque violaba normas de la Constitución al no permitir la indisolubilidad del matrimonio. Que por otra parte, lo que yo les decía hoy, las situaciones que se van dando en el seno de la sociedad, que indudablemente deben tener su correlato en las normas jurídicas. ¿Por qué? En este caso en particular, había infinidad de matrimonios que por la razón que sea, habían roto el vínculo de hecho, incluso ya se habían constituido nuevas parejas que además habían tenido descendencia, pero todo eso no se podía hacer de manera legal porque la ley permitía una sola vez el ejercicio del derecho del matrimonio, ¿no? Bueno, esto es lo que vino a solucionar y a reconocer ese derecho la ley 23.515 inmediatamente después de recuperada la democracia en la Argentina. Pero el fallo al que estamos haciendo referencia, que era únicamente atinente a Sejean y a Sachs de Sejean, los habilitaba nuevamente, pero a ellos dos nada más, ¿verdad? Ahora, hay un argumento muy importante de uno de los jueces de la Corte que votó favorablemente la posibilidad de disolución del vínculo, y donde hace referencia a un argumento realmente muy original y de mucho peso, y es que en todos los demás derechos las personas tenían la posibilidad de fracasar y de volver a intentarlo, ¿no? Excepto en el ejercicio del derecho al matrimonio. Por ejemplo, en el derecho a trabajar, una persona podía andar bien en su trabajo, pero también podía, bueno, no gustarle, fracasar, dejarlo, que lo despidieran. O una persona que decidía ejercer el derecho de comercio, le podría ir bien o mal en ese ejercicio y nuevamente intentarlo, y intentarlo por tercera vez, e intentarlo de manera indefinida, ¿no? No se agotaba el ejercicio de ese derecho, aunque le vaya bien, y obviamente aunque le vaya mal. Se podía volver a intentar. El único derecho que se agotaba con su ejercicio era el derecho de casarse. Es decir, una pareja que por el motivo que sea fracasaba en el ejercicio de ese derecho, no lo podía volver a ejercitar. Ahí se agotaba, ¿no? ¿Por qué? Porque el vínculo era indisoluble y por lo tanto no podía contraer un nuevo vínculo porque tenía uno que no se podía romper. De manera que lo que hace esta pareja es solicitar el restablecimiento de la aptitud nupcial, ¿no? Una de las cosas que hace referencia el fallo es justamente a las transformaciones sociales que se venían dando en el seno de la sociedad, donde había cantidad de matrimonios que en los hechos se habían disuelto y se habían vuelto a constituir
otros matrimonios de hecho con hijos, etc., ¿no? Otro argumento muy importante que se tuvo en cuenta en este fallo es lo que tiene que ver con la neutralidad confesional de nuestra Constitución. Ustedes piensen que el artículo 2 establece que el sostenimiento del culto católico apostólico romano, que debe entenderse en las cuestiones fundamentalmente económicas, pero no es el modelo de la sacralidad con una religión oficial y única del Estado. Por otro lado, se establece la libertad de cultos de todas las personas, el derecho de profesar libremente su culto o de no profesar ninguno. Entonces, lo que ocurría es que, si bien había y hay, pero digamos a lo que se hace referencia del fallo en ese momento, había libertad de cultos, se imponía en relación al matrimonio los principios de un culto. ¿Por qué? Porque para el culto católico apostólico romano el matrimonio era indisoluble, pero para otros cultos no. Ni qué hablar de aquellos que no profesaban ningún culto. Pero entonces había libertad de culto del artículo 14 de la Constitución, pero para el ejercicio del derecho al matrimonio se establecía únicamente los preceptos de un solo culto. Esto fue otro de los argumentos muy importantes de la sentencia. Es decir, tampoco no había ningún argumento para decir de que el derecho se perdiera por su ejercicio. En primera instancia y la Cámara de Apelaciones en lo Civil rechazaron el planteo de Cejean y de Sachs de Cejean, y por lo tanto no hicieron lugar a la inconstitucionalidad del artículo 64 de la ley 2393. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, sí declaró la inconstitucionalidad y por lo tanto le devolvió aptitud nupcial a los cónyuges. Algunas breves lecturas voy a hacer del fallo. Bueno, en los considerandos, que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil confirmó el fallo de primera instancia que había rechazado la impugnación por inconstitucionalidad del artículo 64 de la Ley de Matrimonio Civil efectuada por los cónyuges. Bueno, que el recurrente aduce la inconstitucionalidad del artículo referido y de las normas concordantes con él en cuanto establecen la indisolubilidad del vínculo matrimonial existente entre las partes y solicita en consecuencia el restablecimiento de su aptitud nupcial. Ellos van a la justicia para decir: yo quiero volver a tener aptitud nupcial, quiero tener la posibilidad de volverme a casar. Bueno, este es el artículo 64, que niega que los divorciados puedan recuperar su aptitud nupcial, que en relación a la pregunta sobre si el régimen del artículo 64 de la ley 2393 afecta a derechos constitucionales, la respuesta debe ser afirmativa. Es decir, la Corte dice: sí, ese artículo 64 afecta a derechos constitucionales. Ustedes piensen en la supremacía de la Constitución en realidad en relación a las leyes inferiores, ¿verdad? Que no pueden contradecir ni el espíritu ni la letra de la Constitución. Que en el examen de la causa, tras seguir los pasos que establecen las normas de los derechos de fondo y de forma, se llegó a decretar el divorcio de los cónyuges. Esto es la sanción judicial que reconoce la inviabilidad del matrimonio. No parece entonces irrazonable la pretensión del recurrente de que, admitido el fracaso matrimonial por la justicia, la satisfacción de aquellas necesidades mentadas que la Constitución Nacional reconoce y ampara, no se le nieguen, ora como sea, al margen de las instituciones jurídicas del matrimonio y de la familia. Caso contrario, los vínculos afectivos que en el futuro deseen anudar en tal sentido deberán soportar la marca de aquello que la ley no reconoce, lo que afectaría también a sus descendientes, a su descendencia, procreada en tales condiciones. Es decir, la Corte dice, tanto primera instancia como segunda instancia reconocen el fracaso del matrimonio, pero no le admiten que se vuelvan a la posibilidad de volverse a casar. Que esta aseveración es sostenible al margen de que otros hombres y en otras épocas hayan estatuido el régimen legal en cuestión y que el mismo puede entonces
haber sido un criterio legislativo adecuado, más allá de su carácter opinable. Es decir, lo que dice la Corte, bueno, nosotros modificamos el criterio, pero esto no quiere decir que en su momento, el momento del dictado de la ley 2393, año 1888, esto dice la Corte en 1986, haya sido ese criterio. Bueno, el criterio de esa época, pero ahora estamos en otra época donde las circunstancias han cambiado. Que es también atendible desde el punto de vista constitucional el argumento referente a que en caso de mantenerse la indisolubilidad del vínculo matrimonial, el derecho de casarse se agotaría normalmente con un solo ejercicio, esto es lo que vimos hoy. La posibilidad de segundas nupcias solo existe en la legislación actual en el caso de viudez, lo que resulta inadmisible si se atiende a las conclusiones a que se ha arribado, que permiten sostener que la indisolubilidad del vínculo matrimonial en virtud de los esposos afecta derechos esenciales del ser humano. Esto porque solo a través de una relación conyugal armoniosa pueden articularse las restantes relaciones de familia, por ser como es la unión de los cónyuges el origen y la base de aquella. Grave agravio es para la buena organización de la sociedad obligarla a contener en su seno células de resentimiento y fracaso, sentimientos negativos, que a más de malograr a los individuos que conforman el núcleo conyugal, se extienden como consecuencia inevitable a sus hijos. Se conjugarían así una desdicha individual con otra de innegable alcance social. Es decir, lo que dice la Corte es la desdicha en que a las que se somete a las personas que no pueden volver a contraer matrimonio, siendo que el matrimonio anterior puede ser incluso muchos años que se haya disuelto, y que también de alguna manera repercute sobre su descendencia, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas. Esta Corte dice que no rechazó, claro, bueno, ahora hace referencia a los cambios que se van dando en el seno de la sociedad. Entonces, esta Corte, que no rechazó el desconocimiento de los derechos electorales de la mujer, ¿mantendría esa postura si todavía hoy el legislador no los hubiera reconocido? Es decir, la Corte dice, en su momento no se habilitó a la mujer a votar. En el momento histórico, hoy, la Corte lo volvería a hacer de ninguna manera, en el año 86, de ninguna manera, ¿no? Cuestiones que no hieren la sensibilidad de una época pueden ofender profundamente a la de las que siguen, a la de las que siguen, a la de las que siguen, punto. Los tormentos y azotes que proscribió la Constitución de 1853 fueron detalladamente previstos en legislaciones anteriores y constituyeron una práctica judicial corriente universalmente, no por uno, sino por muchísimos siglos. Cabe entonces admitir que esas transformaciones en la sensibilidad y en la organización de la sociedad coloquen bajo la protección de la Constitución Nacional situaciones que anteriormente se interpretó que no requerían su amparo. Que todo lo antedicho conduce a que lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 2393 y todas aquellas normas que resulten concordantes con ese texto legal, en cuanto privan a los divorciados de la posibilidad de recuperar la aptitud nupcial, deben ser declarados inconstitucionales. Entonces, esta sentencia de la Cámara es inmediatamente anterior a lo que al poquito tiempo fue, desde el punto de vista legal, ya el dictado de la Ley de Matrimonio Civil del año 1987, que habilitó la disolución del vínculo y la posibilidad de contraer nuevas nupcias, ¿no? Y tengan en cuenta ustedes, entonces, qué artículos, cuando lean el fallo con más detenimiento y más extenso de lo que yo les puedo haber leído ahora, qué es lo que dice la Corte, qué artículos se violan de la Constitución con el contenido del artículo 64 de la Ley 2393. Muy bien. Y finalmente, en la institución del matrimonio, otro cambio muy importante, que también necesariamente debía darse porque eran situaciones que formaban parte de la realidad, tanto como fue la indisolubilidad del matrimonio en 1986, es la de la posibilidad
del matrimonio de personas del mismo sexo. Y en esto se modificó el artículo 172 en el año 2010, se modificó el artículo 172 del Código Civil, que hablaba del consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer, quedando el texto donde se hace mención a ambos contrayentes. Es decir, en vez de hombre y mujer, ambos contrayentes. Artículo 72. En la reforma dice lo siguiente: es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o del diferente sexo. Es decir, también esta situación, producto de recoger las normas, lo que era parte de la realidad social, ¿no? Bueno, muy bien. Con esto yo concluyo los temas que tenía que dar de acuerdo a lo que tengo asignado. Algunos comentarios para de cara al examen del sábado, de los temas que yo he dado en esta segunda parte, qué cuestiones yo creo que tienen que estudiar todo, por supuesto, pero algunas cuestiones importantes, no son las únicas, por supuesto, que yo creo poder mencionar en este momento. Yo he dado la unidad 7, ahí tienen que tener ustedes qué es el concepto de lo que es la libertad de conciencia, la libertad de religión, qué es una cosa y la otra, o en conjunto. Una definición, no importa de memoria, pero un concepto, una definición de lo que es la objeción de conciencia, en qué consiste, en qué caso se da, y fundamentalmente la referencia a los antecedentes jurisprudenciales. Por ejemplo, ¿qué se tuvo en cuenta en el fallo de la Corte en el caso del soldado Portillo? ¿Qué es lo que el objeto del planteo y fundamentalmente cuáles eran los derechos que estaban en juego allí y que tuvo que resolver la Corte y de qué manera lo resolvió? Y recuerden ustedes que había era un tiempo especial en el cual la Corte dictó ese fallo, ¿eh? Bueno, estas cuestiones tienen que tenerla en cuenta. Después también, en lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, el fallo Bahamondes, que es referido a los testigos de Jehová, a la transfusión de sangre, y qué es lo que plantean, qué derechos plantean los testigos de Jehová a los efectos de ser respetados en su dignidad y en cuanto a su determinación de no aceptar las transfusiones de sangre y por qué es que plantean la no aceptación de las transfusiones de sangre. El caso Bahamondes también, ¿no? En este tema también recuerden que está el fallo Castillo, tengan en cuenta, reléanlo, piensen la diferencia que hay en lo que dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre lo que puede ser el texto de la ley, pero lo que puede ser también o es el contexto. Es decir, si ese contexto desvirtúa o desnaturaliza o no el texto de la ley. Y si lo hace, ¿de qué manera? Y si lo hace también, ¿qué derechos constitucionales afecta esta cuestión y que está muy bien tratado y desarrollado en el fallo Castillo? Después, el derecho de asociación, bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué comprende? Y ahí tengan en cuenta el fallo del Ferrara, el fallo Ferrara, del doctor Ferrara, en cuanto a la matriculación obligatoria del Colegio de Abogados, y ahí vincúlenlo con el texto del artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué es lo que dice el fallo Ferrara y qué es lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, después el derecho de reunión, en qué consiste, cuándo una reunión es pública, cuándo es privada, el derecho de peticionar a las autoridades,
qué consiste también, sus alcances. Y en lo que tiene que ver con el derecho de educación, fundamentalmente el artículo 75, inciso 19 de la Constitución. Eso léanlo con detalle y analícenlo. Bueno, muy bien. Yo no tengo más nada, lo de hoy era corto porque me quedaba un tema. Y bueno, nos veremos el sábado y mucha suerte en el examen. Muchas gracias, profesor. Bueno, chau, chau. Gracias, profe. Estamos bien, hasta luego. Chau, Gracias, profesor. Hasta luego. chau, hasta luego.